estamos hablando de la congregación, del valor de la congregación, ¿ya? Y una de las cosas que hemos dicho es que en la iglesia, la estructura de la iglesia está hecha para funcionar como comunidad. Escuchen bien. La iglesia no está hecha para un funcionamiento basado en individualidades. ¿Ya? En individualidades. De hecho, Dios aprecia las individualidades porque nos ama personalmente a cada uno de nosotros. Y usted tiene un valor como persona extraordinario y un lugar especial en el propósito de Dios. Pero si usted delante de Dios quiere funcionar de tal manera que usted no tenga en cuenta, no tome en cuenta la vida de otras personas, el lugar de las otras personas, y usted establezca una actividad espiritual sin tomar en cuenta a los demás, eso para Dios no tiene valor. ¿Me han entendido? Eso para Dios no tiene valor. No hay culto a Dios donde yo me desconecto de los demás seres humanos, de un entorno social que válidamente me tengo que dedicar a promocionar, a defender, digámoslo así, a rescatarlo, a dignificarlo y aportarle lo mejor de mí a ese entorno social. Sin comunidad no hay salvación. De hecho, yo me salvo porque actúo conforme a la voluntad de Dios. Pero un elemento vital para mi salvación es que para mí cada vez más la congregación o la comunidad pesa mucho más. Pesa mucho más. Todo en lo comunitario siempre comienza con otro, ¿no? Yo hago comunidad uniéndome a otro. Y mencionábamos que una gran comunidad en el propósito de Dios es un matrimonio, una pareja. Eso es una comunidad. Luego aparece la familia y va extendiéndose, y la familia es una comunidad. Todo lo que yo haga debe incluir las posibilidades de bienestar para otros. Todo lo que yo haga, todo lo que yo haga. Y cuanto más grande sea la estructura social humana que yo vinculo a lo que yo hago, incluyendo el culto religioso, cuanto más amplio sea, más, diferente sea la particularidad de ellos, y yo los vincule a la acción de mi vida, y me conecte con ellos, y aprenda a disfrutarlos, y aprenda a aportarles, y aprenda a recibir, porque es que para recibir hay que saber recibir. ¿Me oyeron?
Uno tiene que saber recibir y eso se tiene que aprender y se aprende comunitariamente. Debemos aprender a dar. Y dar es una cosa de proceso y no todo el mundo sabe dar, ¿ya? Y no todo el mundo se edifica dando. Y eso tengo que desarrollarlo. Esas son actitudes que yo debo desarrollar. Pero todo está establecido en el programa de Dios en código comunitario. ¿Ya? Todo. Ahora, yo puedo decir que mi condenación la logro yo. ¿Sí? Mi condenación la logro yo. Mi salvación la logro yo creyéndole a Dios. Pero el lugar que ocupan las otras personas es vital en eso de mi condenación y mi salvación. ¿Ya? La visión individualista debe ser una cosa superada. El individualismo es un objetivo existencial equivocado. Es un objetivo existencial equivocado. Yo necesito establecer un vínculo saludable con las demás personas en el programa de mi salvación. Espero que esto esté quedando claro. Cuando nos reunimos para hacer un culto, debemos llegar con un interés absolutamente comunitario, considerando, y eso es una cosa que se va desarrollando, considerando cada vez más el valor que tienen los otros. ¿Sí? Cada vez más el valor que tienen los otros. Y si eso se limita mucho, mi culto se invalida. ¿Sí? Mi culto se invalida. Si yo llego a la iglesia y vengo con una enorme carga de resentimiento, de malestar, carga de afectación por situaciones que yo no he aprendido a manejar eficazmente, yo le voy quitando peso a mi actividad religiosa, le voy quitando peso a la estructuración espiritual de mi vida y me estoy perdiendo las oportunidades que Dios me da para construir los espacios válidos del culto. Vamos a ir citando algunos textos en relación con eso, porque a su tiempo confirmamos lo que al comienzo decíamos, lo importante que es hacer nosotros la congregación para que Dios envíe su Espíritu y su Espíritu entonces perfeccione nuestro vínculo y su Espíritu incluya a, digámoslo así, a Cristo Jesús y su Espíritu incluya al Padre, al vínculo congregacional. ¿Ve? Nosotros podemos hacer una asociación muy bonita y hacer una actividad religiosa como asociación sin que el Padre esté presente y sin que Cristo esté presente, porque tenemos otras motivaciones, a veces motivaciones muy egoístas. Pero si logramos hacer una saludable congregación, hermanos, cuando hacemos una saludable congregación, siempre el Espíritu de Dios se hace presente, siempre. Y la presencia del Espíritu perfecciona nuestro vínculo. ¿Y cómo lo perfecciona? Porque el Espíritu perfecciona eso de ponernos de acuerdo
porque nos da elementos que vienen de Dios para, digámoslo así, fortalecer las razones que nos unen. ¿Ya? ¿Me están oyendo bien? Por ejemplo, un matrimonio es un acuerdo de dos. Si los dos que establecen un matrimonio logran en lo básico ponerse de acuerdo, y en el acuerdo fundamental está el hecho de tomar en cuenta a Dios, hermanos, a ese matrimonio llega, por razón de los argumentos objetivos de Dios, llega el Espíritu de Dios y perfecciona el vínculo. Perfecciona el vínculo de la pareja. Y va elevando la categoría de las razones por las cuales una pareja se une. El problema nuestro es que hagamos un matrimonio donde Dios no esté presente, por razones en las que Dios no entra en el acuerdo, Cristo no entra en el acuerdo. ¿Ya? Hay muchas razones que no tienen que ver con Cristo para estar unidos en un matrimonio. Hay razones que no tienen que ver con Dios y son razones socialmente válidas, pero esas razones no alcanzan a sostener un vínculo porque se necesita el nutriente de Dios, ese nutriente que Dios da a través del Espíritu, y por medio del Espíritu, entonces esa pareja va descubriendo razones, digamos, criterios que están más allá de sus propias elaboraciones y van descubriendo el secreto del valor del otro. El secreto del valor del otro. El valor del otro es una cosa que no está evidente. Hermanos, el valor que usted tiene no es evidente. Evidente es el papelito que le colocan donde está su precio. Eso sí es evidente. Y todo el mundo conoce su precio o le da precio a usted. Y usted se vende y usted entra en negociaciones por un precio social. Pero el valor suyo no es evidente. Yo puedo enamorarme de alguien y esa mujer que es mi esposa, yo la conozco desde un territorio muy bonito, pero yo necesito descubrir el secreto de su valor, que está más allá de lo que yo alcanzo a percibir por mis sentidos, de lo que yo alcanzo a intuir con mi capacidad humana, y necesito que Dios llegue a esa relación y nutra de profundidad la capacidad relacional que tenemos. Y entonces va apareciendo un ser valioso que yo no había visto, porque nadie lo ve. Insisto, el valor es una cosa que no está al alcance de todo el mundo, a veces ni siquiera de uno mismo, ¿no? El valor de mi propia vida lo desconozco yo porque estoy siempre jugando al precio, porque me estoy ofreciendo en oferta social y para eso necesito mostrar algo que represente y que estimule el hecho de que a mí me compren. Es decir, que me vean válido para ellos. Y eso no tiene que ver con mi valor, eso tiene que ver con mi precio. Y por eso aparece un personaje en mí. La gente puede ver en mí un personaje, alguien que representa, alguien que a los ojos de ellos es muy representativo, pero eso no está dejando evidencia de mi valor. ¿Ya? Y yo me puedo quedar jugando al precio en mis relaciones sociales, incluyendo mis relaciones familiares,
en una relación afectiva que yo establezca, puedo quedarme jugando todo el resto de mi vida al precio y mostrando el personaje y fortaleciendo el personaje hasta que termino ignorando quién es la persona y cuál es el valor real de la persona. ¿Me están oyendo? A eso jugamos. Solo el poder de Dios, solo el Espíritu de Dios nos hace conscientes a nosotros mismos de nuestro propio valor. ¿Oyeron? Usted necesita recibir el Espíritu de Dios. Usted necesita recibir el Espíritu de Hijo, es decir, el Espíritu de Cristo, que lo lleve a identificar el valor de su vida a partir de su relación con Dios. Y se dará cuenta que lo más significativo que hay en usted es un valor que Dios le dio a través de la manera como Dios concibe, interpreta y define su vida. Gloria a Dios. Y cuando yo voy descubriendo el valor de mi vida, hermano, renuncio al juego del precio. Y no, es decir, saco mi vida del negocio. ¿Sí? Saco mi vida del territorio comercial. Y entonces termino perdiendo importancia. Y yo me la juego por mi valor, aunque cada día mi importancia sea menor. ¿Me están oyendo? ¿Sí me están oyendo bien? Yo me la juego por mi valor, aunque cada día mi importancia sea menor. Porque por otro lado, en la medida en que yo sea más consciente del valor de mi vida, me hago más consciente del valor de la vida de los otros. ¿Oyeron? Y eso hace que cuando establezca vínculos, mi acercamiento a los demás no es cosa de precio ni de personaje, sino del encuentro con lo más auténtico que tenga el otro. Porque desde el territorio de mi autenticidad me queda fácil acceder a lo auténtico del otro y cada día soy menos engañado. ¿Ve? Porque el problema del precio es que engañamos y somos engañados. ¿Ya? Jugando al precio, eso es como cuando usted hace negocios y dice, usted tiene una casa y usted la está ofreciendo y dice, bueno, yo puedo permutar esta casa. Entonces le ofrecen por allá una finca. Y usted dice, bueno, yo puedo cambiar la casa por la finca. Dice el dueño de la finca, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre eso? Su casa apenas tiene el precio de la mitad del precio de la finca. Y yo, que aprecio mi casa, le digo, no, señor, considérese afortunado que yo la cambio una por una, porque mi casa tiene un precio mayor que el de su finca. ¿Y quién tiene la razón? Entonces buscamos un perito, ¿no es cierto?, que nos diga cómo ajusta eso. Y sucede que el perito de pronto ni está de acuerdo con uno ni está de acuerdo con otro, porque en los intereses nuestros nosotros sobreapreciamos lo nuestro y depreciamos lo de los otros, en un juego mentiroso, engañoso, en donde nada es real, porque cuando hablamos de precio no hay precio que sea real.
no existe realidad en los precios. ¿Ya? No existe realidad en los precios. No importa que sea asequible el precio, no existe realidad en los precios que nosotros asumimos. La realidad está en el valor. Gloria a Dios. ¿Estamos hablando claros? ¿Estamos entendiendo eso? Espero que sí. ¿Por qué? Porque sucede que lo que va dignificando el sentido de una congregación es la capacidad que yo voy adquiriendo para darle valor a mi vida, es decir, para descubrir el valor de mi vida y para tener una visión cada vez más objetiva del valor de los demás. Y allí va apareciendo una auténtica congregación en el propósito de Dios. Por eso, todo lo que yo haga con esa visión de hacer congregación tiene que ser una cosa que cada día me aproxime más al valor auténtico de los otros, y cuanto más cerca esté al valor de los otros, más cerca estoy de algo que Dios acepta, de algo que Dios asimila, de algo que Dios permite como culto y como vínculo. Filipenses, leamos Filipenses o mejor, Colosenses 3. Colosenses capítulo 3. Fíjense ustedes que estos principios dan niveles de vinculación. Pero antes de leer Colosenses 3, les propongo que leamos Filipenses. Sí, Colosenses 3 está bien, pero después de Filipenses. Filipenses 2. Filipenses 2. Es el libro anterior. Filipenses 2. Por tanto, dice Pablo, si hay alguna consolación, ¿en quién? En Cristo. Es decir, si algo que produzca consolación en nosotros, en Cristo, van a ver ustedes que esa consolación en Cristo es una cosa que tiene valor de encuentro humano, ¿no? Nos encontramos y en Cristo, por lo que Cristo hace en ustedes, lo que Cristo hace en mí, encontrarme con ustedes representa una consolación para mí. ¿Ve? Ese poder ser afectado con consolación por encontrarme con ustedes. Va creando las características de un verdadero culto. ¿Y qué, es decir, qué es lo que permite que yo me consuele con ustedes? Que ustedes cada día sean más valiosos para mí, signifiquen mucho más para mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor,
miren ustedes ese término, si algún consuelo de amor, es decir, que por el amor que nos une, yo encuentro refrigerio para mis penas. ¿Me oyeron? Eso es lo que quiere decir consuelo de amor, que me encuentro con alguien a quien amo y quien me ama, y en ese encuentro yo puedo encontrar un territorio de fortalecimiento viviendo mis penas, mis tragedias, y ustedes me sirven de refrigerio. Fíjense que eso va justificando un culto, una reunión cúltica. Espero que me estén oyendo muy bien esto que estoy diciendo. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, es decir, si somos capaces de hacer partícipes del Espíritu que tenemos, y aquí Espíritu es el Espíritu de Dios, si somos capaces de hacer partícipes del Espíritu de Dios a la vida de otra persona, eso justifica un culto. Que cuando yo le doy el abrazo a mi hermano, yo pueda transmitirle la fortaleza del Espíritu, porque eso hace un vínculo afectivo saludable. Aleluya. Entiéndanme, hermanos, que a eso se refiere. Los cultos son cultos estériles, que aunque yo digo que se los estoy dirigiendo a Dios, pero si yo no aporto nada de la congregación, a la congregación, y si yo no recibo nada de la congregación, hermanos míos, no hay nada en ese culto. En el culto no hay nada. Y no me digan que he venido a recibir de Dios, porque la razón para yo estar en el culto es porque yo recibo de Dios. ¿Y cómo recibo de Dios? ¿Cuál es el único camino que tengo yo para recibir de Dios? A través del aspecto humano de los demás en el culto. Yo puedo recibir de Dios de otra forma en otros espacios, pero el culto se hace para que yo reciba de Dios. ¿En dónde? En el culto. ¿Y por qué medio? ¿Cuál es el único medio para recibir de Dios en el culto? La presencia del otro. ¿Me están oyendo? La presencia del otro. De pronto no la presencia de todos, que sea de uno, dos o tres, pero esos dos o tres representan mi bendición, representan mi consolación, representan mi fortalecimiento. Y si son más, mejor. Cuantos más sean, mucho mejor. Estoy dotándome de todos los recursos de Dios que me entrega a través de la congregación. Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, qué experiencia tan agradable eso, de encontrarse uno en un territorio donde el amor, el afecto, surge en una forma espontánea, se expresa, hay expresiones afectivas en todas las direcciones, porque las personas cada vez más pesan para nosotros y nosotros para ellos. Pero hermanos, eso de llegar a la iglesia y inmediatamente sentir incomodidad porque vimos a alguien, ¿en qué termina nuestro culto? ¿Qué aportamos y qué recibimos? En la forma como se habla hoy día, hay gente que aporta energías muy negativas. Ya como se habla, ¿no? Entiéndame que ese no es el hablar cristiano. Ese no es el hablar cristiano. Los cristianos no hablamos de energías negativas y energías positivas. Pero entiendan que de alguna forma hay una resistencia al encuentro válido de los unos con los otros, a veces por nuestras
actitudes, por nuestras reacciones, por nuestra manera de despreciar la presencia del otro, por nuestra manera de actuar inconsecuentes con el valor que tiene el otro. Hay gente que sale de un culto triste, muy triste, por los encuentros que tuvo, por el trato que recibió. ¿Por qué? Porque esa gente que estaba en la reunión no le aportó nada, no se abrió y la propia persona de pronto no se dispuso. Lo cierto es que el culto no le sirvió y no le sirvió porque no hizo nada que tuviera que ver con valor comunitario. ¿Ya? Al contrario, buscó resaltar demasiado su individualidad. A veces tenemos un problema de autorreferencia muy grave. Eso llegamos a la iglesia y comenzamos a sentir que los demás están hablando de nosotros, que los demás nos están evadiendo. Comenzamos a sentir la malquerencia de alguien. Es que yo noté que apenas me vio, eso como que se le movieron las entrañas porque hizo un gesto tan feo y yo entiendo el fastidio que le represento. Eso se llama autorreferencia. Eso se llama autorreferencia. Es decir, una persona que no está tocado por la autorreferencia dice yo lo miré y cuando estuvimos de frente, a mí me pareció que a él le dio un cólico. Eso fue un cólico. Eso fue una cosa que le dio y le dolió, pero nunca dice, es que me vio y la cara que hizo dejó ver el fastidio que yo le represento. Fíjense ustedes que nosotros con esos manejos le quitamos toda la validez al encuentro comunitario. Y Dios dice, ¿y para qué vas a un encuentro comunitario si todo lo que percibes es lo negativo? Si por otro lado allí hay personas que te aprecian, que te aman, que disfrutan estar contigo, y la persona dice, pero es que no los vi. Todos los que vi fue a los enemigos míos. Entonces Dios le dice, ¿enemigos en el culto? No has hecho el mínimo esfuerzo por verlo de otra forma, porque estás en el culto. Y el culto es un encuentro de valores edificantes. El culto no es un encuentro de cosas feas. Uno no va al culto a pelear, a guerrear, a trincherarse. Uno va al culto a disfrutar el espacio que le brinda la presencia y el vínculo con los demás. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Fíjense cuánta condición de incultura espiritual tenemos nosotros. Eso es incultura espiritual. Maleducados espiritualmente hablando. ¿Ya? Con una disposición más para lo malo que para lo bueno. Entonces uno dice, si está para eso, mejor no vaya porque va a dañarse. Sale del culto peor y sale hablando pestes y sale rechazando, en cambio de salir edificado, porque el programa se hizo para que usted encuentre un espacio de edificación en la comunión con los demás. Por eso dice el texto, está diciendo el texto, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, miren que ese es el punto interesante de este texto, porque dice, bueno, que usted no encuentre cosas muy buenas, al menos que al llegar al culto a usted le nazca siquiera tener compasión de ese fulano que es tan conflictivo. Usted sabe que él es muy conflictivo, que ella es muy problemática. Usted ya la conoce. Si usted llegó al culto y es capaz de elaborar un gesto misericordioso, una actitud compasiva diciendo, pobrecito, pobrecita, es que ella se hace tanto daño, voy a darle
una expresión de afecto positivo, porque me duele que se dañe tanto y por el deseo de verlo salir de su tragedia, le brinda un trato generoso y noble. Eso hace un culto, justifica un culto. Eso, solo eso. ¿No te imaginas al lado de quién me senté? ¿De quién? Imagínate. La hermana Julana de tal. ¡Ay, Dios mío! ¿Le tocó sentarse con esa señora? Me imagino el tormento suyo. Yo, no, ya ves que no. Dios despertó en mí una inmensa misericordia y mientras yo estaba allí sentada con ella, yo le decía al Señor, Señor, ayúdala, Señor, bendícela. Señor, dame la oportunidad de aportarle algo positivo. Y cuando yo estaba escuchando el mensaje, Señor, quita la cera que tiene en los oídos, que ella escuche esto personalmente. Lo que quiero decirles es, yo puedo hacer que mi culto se justifique. ¿Me comprenden? Y ese es mi papel, ese es mi trabajo. Y si yo hago ese ejercicio, Dios viene y confirma eso con su Espíritu. Gloria a Dios. Dios confirma eso porque mi vocación es comunitaria. Mi interés es comunitario. Fíjense en ustedes un texto interesante, ¿no? Un texto interesante. ¿Ya? Sigue diciendo el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Miren la demanda de congregación que hace Pablo. Unánimes, sintiendo una misma cosa, vocación comunitaria. Qué cosa tan maravillosa si lo trabajamos. Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, por estar en conflicto y en esa pelea, en esa puja de importancia con los demás. ¿Ya? Es que él trata de humillarme siempre. ¿Y cómo lo trata de humillar? Él siempre me habla de su casa. Y le digo yo, ¿es que su casa es muy bonita? Sí, él tiene una casa bonita. Y yo tengo un ranchito. ¿Y por qué se ve humillado? Porque él no me habla sino de las cosas que tiene allá. ¿Y por qué usted acepta eso como humillación? En cambio de disfrutarlo y decirlo, hermano, lo felicito. Dios le ha dado algo muy bonito. Disfrútelo. De vez en cuando compártalo conmigo. ¿Ya? Pero no se dañe con la actitud del otro. Conviértala en un recurso de edificación. Eso es disposición nuestra. Es una cosa que decidimos nosotros. Y si el otro tiene mala fe con lo que hace, pues allí usted le está dando una bofetada, porque le está demostrando que usted no se daña con las bendiciones de él, sino que usted se goza con aquello que Dios le da a él. Y si lo vive sinceramente, usted justificó ya su culto. Gloria a Dios. Ya justificó su culto. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estructura comunitaria, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y aquí viene una idea importantísima. Uno no ve superior a uno de una manera válida hasta que uno no descubre el valor
de su propia vida. ¿Me entienden? Porque cuando yo no soy consciente del valor de mi vida, estoy en competencia siempre con los demás para buscar que los demás no tiren mi vida allá abajo para pisotearla, sino que yo busco la manera de erguirme para que me vean, me reconozcan y se den cuenta que yo no soy inferior a ellos. Pero cuando yo tengo la libertad de decir, eso que hace ese hermano es una bendición en la iglesia. Él lo hace y yo no lo puedo hacer. La capacidad la tiene él y bendigo a Dios por lo que Dios le da a él. Si yo digo eso y lo digo saludablemente, es porque yo no tengo conflictos con el valor mío. Yo no estoy buscando la manera de prevalecer sobre el otro porque ya estoy feliz con lo que yo soy, por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y entonces puedo verlo del otro y encontrarlo significativo. Por otro lado, otro sentido que tiene la idea es que cuando yo veo la necesidad del otro, la veo más importante que mis propios deseos. Porque su necesidad pesa para mí. Y es más importante que cosas que yo quiero, que cosas que yo deseo. Y la motivación porque el otro resuelva sus cosas le está dando validez a mi culto. Y no es depreciación mía, porque el valor lo tengo claro. Es interés genuino por lo del otro, porque el otro pesa para la vida mía. Gloria a Dios. Y estamos construyendo el verdadero culto, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Oigan ustedes cómo pesa la comunidad. Y entonces concluye el versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese versículo es bisagra, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es el versículo en el que se mueve la puerta. La puerta que me lleva a acceder al secreto de la obra de Cristo, proyectando la obra de Cristo a mi relación con los demás. ¿Ve? La obra de Cristo a mi relación con los demás. ¿Por qué? Porque debe haber en mí ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, la motivación que tiene Cristo para actuar en función del amor y de su interés por nosotros debe ser la motivación que hay en mí para actuar en función del amor y del bienestar de los otros. Gloria a Dios. Y eso hace el culto. Por favor, eso es lo que hace el culto. El culto no es toda la liturgia nuestra. La liturgia es bonita, es agradable, la disfrutamos. Pero no es la liturgia. El culto comienza en mi actitud frente a las personas y de hecho mi actitud en relación con Cristo y en relación con Dios frente a las personas. Les voy a colocar un versículo que a ustedes les va a mostrar de cuerpo entero el valor de eso que estoy diciendo. Vayan a Mateo. Mateo capítulo 7. Este es un texto sorprendente, muy conocido, por cierto, pero sorprendente en su contenido de valor comunitario, ¿ya? Que generalmente cuando leemos este texto lo usamos con una visión muy individualista, muy individualista. Miren qué dice, versículo 7. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Uy, qué propuesta. Qué propuesta. ¿Ah? Claro, yo voy a pedir,
yo voy a buscar y yo voy a llamar para lo que yo necesito, para resolver mis cosas, y para eso voy al culto. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y aquí quedó perfeccionado el texto para el individualismo. Pero el texto no se queda aquí. Miren cómo comienza el versículo siguiente. Así que, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que se dijo antes, vincúlelo a esto que viene después. ¿Me están oyendo bien? El texto no está completo hasta allí. Hay algo más que necesita usted entender y practicar para que eso que usted va a hacer, pidiendo, buscando y llamando, eso que usted va a hacer tenga sentido y tenga validez. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué dice allí? En el contexto general. Dice, pida, pero no simplemente mirando su necesidad. Si usted quiere que algo se dé para usted, es porque usted ya está deseando que lo mismo se dé para los demás. ¿Me está oyendo bien? Su petición egoísta es aislada y desconectada de la realidad. Su petición vinculada a una perspectiva altruista, donde usted no solamente ve su necesidad, sino que vincula la necesidad de los otros a la suya. Y su oración se hace tomando en cuenta que alrededor suyo hay gente que necesita, a veces más que lo que usted necesita a un determinado respecto, que eso sea lo que lo mueva a pedir y no el afán egoísta de encontrar respuesta personalísima para una necesidad particular, en su sordera y en su insensibilidad frente al entorno que, viviendo condiciones más angustiantes, demandaría de usted un mayor compromiso. ¿Va quedando claro, hermano? Mire, ese texto nosotros no lo hemos leído así. Normalmente nosotros no lo leemos así. Ese texto lo leemos hasta el versículo 11. El 12 está desconectado. Por eso en el encabezamiento dice la oración y la regla de oro. Es decir, la regla de oro debe ser la base de nuestra oración. Lo que yo quiero para mí, lo que yo quiero para mi bienestar, lo que yo espero que la gente me dé a mí, debo estar comprometido a través de mi oración a buscarlo para los demás también. En lo que yo entregue y en lo que yo pida, en lo que yo clame a Dios. Cuando yo le clamo a Dios, mi oración no es una demanda de cosas muy personales, sino que mi oración está recogiendo una necesidad colectiva de la cual yo soy participante, pero no me escondo de la realidad de la situación particular de mi hermano. ¿Ya? Yo no me escondo de eso. El principio del Antiguo Testamento donde Isaías me pide
que si estoy metido en un ayuno y clamándole a Dios a través de un ayuno, yo no me esconda de mi hermano. No me encierre en un ayuno donde todo lo que le estoy pidiendo a Dios tiene que ver conmigo, sino que la necesidad de mi hermano sea la inspiración para mi oración, entendiendo que me toca tan profundamente su necesidad que le estoy pidiendo a Dios que resuelva su necesidad. Y cuando yo me pongo en ese espíritu de servicio, de visión comunitaria, hermanos, sin que yo esté reclamando algo para mí, en esa medida Dios me da a mí, porque esa es la regla de oro. Esa es la regla de oro. Lo que yo deseo para los otros es lo que a mí me llega. No es lo que yo quiero para mí, es lo que yo deseo para los otros. Lo que yo considero que sea la bendición que deban recibir ellos es lo que Dios me da como bendición a mí. ¡Aleluya! Y eso hace que la idea de mi necesidad personalísima es una ilusión. ¿Me oyó? Cuando usted solo piensa en lo que usted necesita, cuando usted solo piensa en lo pobrecito que es usted, cuando usted se encierra en esa situación de dolor y de tragedia por lo que le está pasando a usted, ese aislamiento suyo convierte su experiencia en una situación fantasiosa, carece de realidad. Lo único que pone su realidad en el piso de las cosas objetivas es cuando usted es tocado por la necesidad de los otros, a veces sin darle tanta importancia a la suya, y usted clama a Dios para que le resuelva a los otros, y sin que usted haya pedido nada, Dios estará resolviendo lo suyo. ¿Por qué? Porque eso que usted desea para los demás es lo que usted merece. ¿Me oyó? Regla de oro. Lo que usted desea para los demás es lo que usted merece. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Para qué? Para que se cumpla la ley y los profetas. Esto no es cosa de vivir desconectado, eso es cosa de vinculación profunda a las condiciones reales de la vida de los demás. ¿Van entendiendo, hermanos míos? ¿Tiene sentido eso? Vean que así no vivimos. Nosotros no vivimos así. Dios no mide necesidad mirando la nevera mía. ¿Sabían ustedes? Dios mide mi necesidad mirando la nevera de mi hermano, porque yo le digo a Dios, Señor, mira la nevera de mi hermano cómo está, y está necesitando comida. Por favor, Señor, provéele. Entonces, en la nevera del hermano, Dios ve mi propia nevera. Él no tiene que ir a buscar mi nevera. Él me responde conforme a mi anhelo en función de la necesidad de los otros. Gloria a Dios. Esa es la oración y la regla de oro. ¿Practicamos eso? ¿Ah? ¿Practicamos eso? No, no. Otro texto. Fíjense que estoy mostrándoles el sentido de la vida comunitaria. Capítulo 5 de Mateo.
Miren el poder de la comunidad en los juicios que Dios haga del manejo de mi carácter. Solo es el carácter. Un carácter que desprecia a la comunidad. Vea todo esto. Versículo 21. 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Entiendan que el enojo es un derecho nuestro. Yo tengo derecho a enojarme. Si algo que hace el otro me molesta, me disgusta, yo tengo derecho a enojarme. La pregunta es, ¿mi enojo en qué está construyendo el bienestar del otro? ¿Ya? ¿En qué está construyendo el bienestar del otro para que mi enojo tenga sentido válido a los ojos de Dios? Porque mi enojo es justo. ¿Por qué es justo? Porque mi enojo está expresando el territorio en el que el otro está perdiendo sus posibilidades por hacer las cosas que está haciendo. Y yo no las centro como cosas que hace contra mí. Porque sigo diciendo, ese es el problema de nuestra autorreferencia. Ese es nuestro problema. Porque nosotros le decimos a Dios, Señor, mira lo que me hace. Míralo, ¿qué es lo que me está haciendo a mí? Y Dios me dice, tú eres el grandote de la casa. ¿Cómo así que te preocupa por lo que Él te hace a ti y no te preocupa por lo que Él se está haciendo a Él mismo con eso que te hace a ti? Si tú le dieras a Él un territorio más digno en relación con lo que te toca, te afecta, te aseguro que yo reivindicaría tu derecho mientras estoy salvándole la vida al otro. Porque tu compromiso es salvador, tu compromiso no es egoísta. Y usted me dirá, pastor, no, tampoco. Es decir, usted quiere que yo me comporte como el atembao de la iglesia. No. Pero en cambio de hacer esa reflexión donde usted se centra en lo que están haciendo maliciosamente contra usted, usted ampliara la perspectiva y pudiera entender qué está pasando en esa vida, porque usted tiene la protección de Dios en la garantía de su integridad. Usted no necesita decirle a Dios que mire lo que le están haciendo, porque Dios lo está mirando. Ya. Usted no precisa colocar a Dios como el hermano mayor para que lo defienda del otro que lo quiere agredir. No, usted no necesita de eso. Pero usted sí entra a afectarse mucho por el hecho de que en la agresión que le hacen, el otro se está destruyendo su propia vida, porque su malestar debe tener un interés salvador, debe tener una visión comunitaria. De hecho, si me molesto por lo que me hacen, yo debo resolver muy temprano eso y no dejar que eso se extienda y produzca en mí un resentimiento, un malestar mayor. Y vamos a leer a Pablo cuando le escribe a los Efesios, creo, que le dice que nosotros no debemos enojarnos y permitir que el enojo persista de dos formas: que el sol se oculte en relación con nuestro enojo, es decir,
que nos ofusquemos tanto que hagamos cosas destructivas porque perdemos el control, o que nos ofusquemos tanto que no tengamos capacidad para resolver ese mismo día el problema. Las dos cosas son posibles en la interpretación. Lo que quiero mostrarles es que yo debo darle a mi enojo un valor ministerial. ¿Me oyeron? ¿Sí me oyeron? Y usted diría eso, ni el Santo Job. Y yo le digo, sí, el Señor Jesucristo. Y usted, porque usted es capaz, porque yo soy capaz. Que nos hagamos los tonticos, porque no tengamos esa perspectiva comunitaria, sino que todo el tiempo estamos tocados por un afán de autorreferencia. Eso es otra cosa. Es que yo también tengo derechos. Es que yo tengo que defenderme. Es que Dios me dice que yo sea manso, pero no menso. ¿Eso no es lo que decimos nosotros? ¿Sí? Claro. Tampoco así. Si mi enojo reivindica mi simple derecho y no tiene un valor de salvación en donde la perdición del otro juegue tanto como mi amor propio herido, y mucho más que mi amor propio herido, hermano, mi enojo es estéril, mi enojo es maligno, mi enojo me va conduciendo cada vez más a mi condenación, y mi enojo no tiene territorio reivindicatorio en Dios. ¿Me están oyendo? Territorio reivindicatorio en Dios. Y Dios le dice, tienes derecho a enojarte. Como la policía en Estados Unidos le dice, tiene derecho a guardar silencio. Y le señalan sus derechos. Dios le dice, tienes derecho a enojarte, pero si tu enojo no conduce a algo salvador, tu enojo te condena. Tu enojo te condena. Te conviertes en reo de juicio reclamando la reivindicación de tu derecho. ¿Por qué? Porque de nada sirve comunitariamente. Y tu vida tiene validez si tú eres capaz de darle confirmación comunitaria, que puede ser confirmación en la casa, confirmación en el medio laboral. Porque ya es muy grave que otro logre tomar el control de mi vida produciendo un impacto de daño que me desestabilice. Ese derecho no lo tiene otro, porque Dios me ha dado el derecho de ser el dueño de mi propia vida bajo su sombra. Y si yo me daño con lo que hace el otro, ya estoy metiéndome en un lío administrativo de mi vida, porque le estoy entregando el territorio de control de mi vida a otra persona, con ser lo feo y lo malo que haga la otra persona. Por tanto, mi enojo debo elevarlo a la categoría ministerial. Y si soy capaz de elaborar algo así, de levantarlo de manera eficaz y no quedarme postrado en el sometimiento mío a los intereses malignos del otro, hermanos, tengo a Dios de mi lado. Y Dios es el defensor de la justa causa que yo estoy presentando delante de Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren entonces cómo dice. Con esto concluyo. Lo estoy diciendo hace tiempo.
Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que simplemente le diga necio a su hermano con espíritu homicida, entiendan que no es lo que le dice, sino en el espíritu que se lo dice. ¿Me están entendiendo? Usted está que se lo llevan los 1000 demonios. Y usted le dice al otro, no sea tonto. Y usted dice, no he dicho nada malo. No sea tonto. O le dice, no sea necio. Pero usted está que lo llevan los 1000 demonios y usted quiere cortarle la cabeza al otro. Esa palabra necio no tiene la dimensión de la palabra sola, sino de la cabeza de donde viene. Por tanto, eso tiene el impacto de una bala de fusil. Esa palabra necio es una bala de fusil que está penetrando a la vida del otro, porque ese es el deseo suyo de hacer daño. ¿Va quedando claro? Podemos ser muy refinados porque somos cristianos. Yo no digo palabras feas, pero digo cosas muy elegantes. Y le puedo decir que el Señor te reprenda. Y eso suena al ángel Miguel. Eso le dijo el ángel Miguel a Satanás. El Señor te reprenda. Y yo digo, me salvé porque dijo lo correcto. Es de qué corazón viene esa expresión. Si mi visión no es comunitaria, yo me llevo por los cuernos lo que sea. Muy decentemente hablando. Yo conozco gente muy decente, habla muy decentemente, pero se gasta una ironía. Se vuelven tan eficaces en su manejo cruel que uno dice, lo que hizo es peor que pegarle un tiro al otro. Porque aunque es elegante, porque la persona dice, es que a mí no me pueden acusar de que yo maltrato a la gente, de que yo digo cosas feas. Lo feo no es lo que dice, lo feo es el corazón de donde viene eso que dice y en el espíritu que lo está diciendo. Dejemos allí. ¿Ya? Podemos pensar bastante alrededor de esto, ¿no es cierto? El poder de una congregación, el poder de una comunidad para colocarnos a nosotros delante de Dios frente a un culto válido y frente a un culto que no es válido. ¿Ya? Eso que hacen las personas que hacen cosas feas y respetando la conciencia de los demás. Oigan, eso que hacen ellos. Cosas horribles, hacen cosas muy feas y respetan la conciencia de los demás. Y después regresan y los demás tienen que aceptarlos así. ¿Por qué? Porque regresaron y hay que acogerlos, hay que saludarlos con amor, hay que decirle lo felicito porque regresó y no hay que confrontarlo y decirlo, usted ya se arrepintió, usted ya entendió el daño que hizo, usted ya reubicó su vida frente a las cosas que usted hizo. Ahora, la gente no necesita pasar acá a hacer declaraciones, pero la gente necesita reclamar a través, puede ser del liderazgo de la iglesia, una restauración espiritual. Si lo que yo estoy haciendo o he estado haciendo me ha sacado del territorio de respeto de la congregación, ¿no es cierto? Hermanos, todo el mundo tiene derecho a ser parte de esto. No importa lo que haya vivido, todo el mundo tiene derecho. Pero ese derecho
tiene el límite del valor que yo le doy a la gente, del espacio de respeto que yo le doy a la gente. Y a mí me da mucho gusto ver la gente que llega a la iglesia y se abre a una relación bonita con la iglesia, porque regresa en el deseo de valorar, de apreciar, de disfrutar. De hecho, a veces las personas tienen que entender el valor de la iglesia estando lejos. Y yo digo aún lejos sin querer estar lejos. Por ejemplo, la gente que se va a otro lugar del mundo. Cuando regresa, ese deseo que tiene de estar metido en la iglesia. Anteriormente había que rogarle para que viniera a la dominical. Ahora se viene a todo. Porque allá entendió que su iglesia es valiosa. ¿Ya? Y eso es enorme, hermanos míos, porque le está dando validez a su culto. ¿Ya? ¿Me comprende? Pero si una persona llega y todo el tiempo es despreciando el medio, desconociendo el medio, ignorando el medio, hablando mal del medio, juzgando a todo el mundo, echándole la culpa de sus desgracias a los demás del medio. Hermanos míos, ¿qué territorio tiene en medio de la congregación? Ninguno, porque no ha querido replantear su visión comunitaria. Y no va a encontrar los espacios salvadores que requiere encontrar en este lugar. Este lugar recibe con brazos abiertos, con errores que tenemos porque somos torpes. No todo el mundo la coge bien y no todo el mundo reacciona bien, pero eso no quiere decir que no merezca nuestro afecto la gente. Y si la gente llega en ese buen espíritu, la iglesia coge, la iglesia abraza, la iglesia quiere vivir la comunión con las personas, pero hay que valorar la iglesia. ¿Quedó claro? Hay que valorar la iglesia y apreciar la iglesia. Ya no les digo más. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Sí, hay mucho que decir. Mucho que decir. Hay gente con una disposición comunitaria muy bonita. Uno lo vive todo el tiempo. Hay gente que ama su iglesia entrañablemente y está viviendo experiencias feas con algunos hermanos y eso lo obvian. No le dan importancia porque la iglesia es más grande. Para ellos la iglesia es muy grande, la iglesia es importantísima y hablan de su iglesia con amor, con entusiasmo y cuando llegan a la iglesia disfrutan todo lo que la iglesia les ofrece. ¿Ya? Todo lo que la iglesia les ofrece. Un mute en el almuerzo lo disfrutan. Es lo que les van a ofrecer hoy en el almuerzo. ¿Ya? ¿Ya? Disfrutamos todo porque nuestra visión comunitaria significa mucho, pesa mucho, aleluya. Y desearía que cada día que nos encontremos podamos experimentar ese gozo incomparable de encontrarnos. ¿Ya? ¿Está claro, hermanos míos? Oremos, Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has dado. Esta claridad de razones que nos concedes para encontrarnos en este espacio espiritual, creando condiciones especiales para generar una comunión, un ambiente de relación espiritual válida con la iglesia. Ayúdanos a visualizar esta perspectiva comunitaria, esta visión del ambiente, de la estructura social como un territorio magnífico que nos das para ser edificados y ser salvados. Bendice entonces nuestra mente, recreando la perspectiva nuestra, reorientando las cosas y dándonos habilidad para vivir esta plenitud experiencial de manera especial. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén, amén, amén.